Buen día, ¿cómo están? Disculpen encontrarnos de esta manera. Bueno, surgió un imprevisto familiar y bueno, disculpen también, me levanté temprano para grabar este video también. Y bueno, quería compartir con ustedes brevemente hoy, un poquito más acotado hoy el teórico y cualquier cosita retomamos alguna cuestión que sea importante en el teórico siguiente. Quería hablarles hoy de Emily Durkheim. Dentro de nosotros hablamos de la trilogía que habíamos dicho Marx, Weber y eh, Durkheim, ¿sí? Teniendo en cuenta también que Comte va a ocupar también un lugar central en los nacimientos, en los comienzos de la sociología clásica, ¿no? Llamada sociología también moderna. Vamos a meternos hoy en Emily Durkheim, ¿sí? Que, bueno, como ustedes sabrán, también, ¿no? Se desarrolla sus pensamientos, sus teorías dentro de este contexto que habíamos hablado de la revolución industrial, el avance del capitalismo, en plena Belle Époque, como habíamos dicho, ¿no? En donde había esta idea de progreso ilimitado, la ciencia moderna que avanzada, basada en el método experimental, ¿no? Que había desarrollado tiempo anterior Comte, ¿no? En el positivismo, ¿no? Esta unión entre ciencia y técnica que va a tener un lugar central en la revolución industrial, ¿no? Este proceso también de urbanización acelerada que se vive en gran parte de Europa, en las grandes ciudades, ¿no? Y esto va a tener que ver con ese contexto en donde hay un auge, ¿no? Un surgimiento con fuerza, ¿no? En distintas partes de Europa de las ciencias naturales y el método de las ciencias naturales, y esto se va a traspolar al campo de las ciencias sociales, entre ellos la sociología que estaba naciendo. Emily Durkheim, para tener algunos datos de su biografía, nace en 1858, ¿sí? En Francia. ¿M? Es hijo el padre era rabino, y bueno, de una madre de una familia acomodada, ¿no? De buen pasar en Francia, ¿no? Perteneciente a lo que podríamos llamar la burguesía, ¿no? Hay un hecho así a los 12 años, en su ingreso a su adolescencia, donde Francia pierde la guerra, ¿no? La guerra franco-prusiana y Alemania invade Francia, ¿no? Y bueno, esto como que va a llevarlo en su camino, en su derrotero de estudios y de pasos por distintas ciudades y universidades, esta preocupación por volver a restablecer en Francia esta idea de orden, ¿no? Esta idea de un progreso planificado, organizado, controlado, ¿no? Y esto va a estar dentro de ese horizonte de ocupación, de preocupación de Emily Durkheim, ¿no? Así como habíamos dicho en Weber, ¿no? Él en 1895 va a publicar uno de sus mayores, ¿no? investigaciones y obras, que es libros, que es La regla del método sociológico, muy importante, donde ahí él define el campo de trabajo de la sociología clásica moderna, que es el hecho social, ¿no? Y en 1902, ¿no? Él va a ser nombrado, ¿no? profesor en la Cátedra de Educación de París, bueno, y ahí va a ejercer hasta su muerte. Esto muestra que él, a diferencia de Saint-Simon, ¿no? que habíamos hablado en algún momento, o de Comte, que había tenido cierto contacto con la militancia política en ese momento, él se va a dedicar al campo de lo intelectual. Va a estar fuertemente influenciado por las ideas de Comte, de Saint-Simon y principalmente del positivismo, ¿no? Y en ese contexto que nosotros hablamos, ¿no? Donde estaban haciendo también paralelamente al capitalismo, con fuerza en algunos sectores y en algunas ciudades, el socialismo, él va a ser muy crítico de las posiciones del socialismo y de Marx, ¿no? Y en donde él va a decir que la emergencia del socialismo era producto, consecuencia de los desarreglos sociales, ¿no? que se habían dado en esa evolución de estas sociedades industriales, y lo que había que hacer era volver a restablecer el equilibrio y por lo tanto
arreglar eso que estaba desarreglado de alguna manera, y eso iba a traer nuevamente la disolución de estos movimientos sociales que estaban surgiendo en algunas partes de Europa, ¿no? Su pensamiento va a ser, podemos decirlo, puramente positivista. Durkheim, dentro de lo que se llama la sociología clásica, va a tener fuertes influencias de este método experimental, ¿no? Esta mirada más objetiva. ¿M? Y lo que va a plantear es que el objeto de la sociología, él decía que no podía ser de ninguna manera, ¿no?, la suma de individuos, ¿no?, ya que en realidad operaban fuerzas sociales, ¿no?, en esa suma de individuos, ¿no? Él decía claramente que tenía que ser el hecho social, ¿no? Es decir, el objeto de estudio de la sociología tenía que ser el hecho social, ya que en él, ¿no?, operaba, ¿no?, esta idea de la coerción, ¿no?, que se ejercía sobre el individuo. Me voy a detener un poquito en esto para ser un poquito más claro, ¿no? Para Durkheim, el hecho social era exterior al individuo, ¿no?, y era producto de la colectividad, de lo social, ¿no?, en donde jugaba un papel importante las representaciones colectivas, las estructuras de la sociedad, y que se iba imponiendo al individuo ciertas normas de pensamiento, reglas de conducta, aspiraciones. Es decir, el hecho social, lo social estaba por afuera del individuo y ejercía una fuerte influencia sobre el mismo, a diferencia de Weber, ¿no? Y por lo tanto ese hecho social, que era el que transformaba a este individuo, debía ser el objeto de estudio y el objeto del método científico, ¿no?, mediante la observación, ¿no?, la evidencia empírica, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, como importante esta idea de que el hecho social que está por afuera del individuo va transformando, le va impartiendo ciertas normas, reglas de funcionamiento a ese individuo, formas de pensar, sentir, etcétera, de actuar, etcétera, ¿no? Una de sus investigaciones va a tener que ver con el tema del suicidio, ¿no?, en 1897, ¿no?, que él llama la tesis sobre el suicidio, ¿no?, en donde lo que él va a decir, ¿no?, que por qué el suicidio se va a dar. Bueno, el suicidio tenía que ver, ¿no?, con que había una moral, ¿no?, colectiva, una realidad moral colectiva que iba, ¿no?, esta colectividad que iba guiando esas formas de actuar del sujeto, ¿no? Eh, y en realidad, ¿cuál era la causa, dice Durkheim, del suicidio, ¿no? Esto lo analiza y dice que, bueno, el suicidio tiene como causas la naturaleza social, es decir, ¿qué es lo que lleva al individuo? La falta de integración, ¿no? Esto le valió muchas críticas de algunos sectores por no considerar o no tener en cuenta las enfermedades mentales. Decía, bueno, que el suicidio se producía producto de esta falta de integración social, que el problema estaba en la sociedad que llevaba al individuo a, en estos casos, a suicidarse, y no tenía en cuenta, Durkheim, las cuestiones más de carácter mental o psicológico, ¿no? Eh, ¿qué es lo que piensa de fondo Durkheim cuando hablamos de esta idea de suicidio? Es esta idea de que la sociedad conformaba como una unidad, ¿no?, integrada, ¿no?, como si fuera también un organismo viviente, ¿no?, en donde, bueno, si algún elemento fallaba o había un desarreglo, lo que había que hacer era arreglarlo, ¿no?, para volver a restablecer ese equilibrio dentro de ese organismo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que dijimos, con ese auge, ¿m?, que se va a dar en el campo de las ciencias naturales y que se traspola al campo de las ciencias sociales, fuertemente influenciado, ¿m?, esa primera parte de la sociología por el positivismo, ¿no? En Durkheim, a lo largo de esos años donde él está tratando de desarrollar un método sociológico,
hay como dos grandes preocupaciones que tienen que ver con esta idea de pensar a la sociología con una especificidad, como una ciencia autónoma en el campo de las ciencias sociales con respecto a otras, es decir, constituir ese campo de la sociología va a ser una de sus preocupaciones, de allí el interés por encontrar ese objeto de estudio, en este caso el hecho social, y por otro lado, esta idea, ¿no? De tratar de encontrar en ese mundo cambiante, en ese mundo donde había desarreglos, ¿no? Producto de ese avance progresivo del capitalismo, de ese desarrollo, la idea de encontrar un orden, ¿no? Y una cohesión social que restableciera, ¿no? El orden. Europa vivía en movimientos, ¿no? de tensión entre posiciones más conservadoras y más transformadoras luego de la Revolución Francesa y de ese proceso de desarrollo del eh, capitalismo, ¿no? Eh, entonces hay en Durkheim, ¿no? Esta idea, ¿no? De poder, ¿no? Constituir, ¿no? A la sociedad como una unidad integrada, ¿no? Donde hay una mirada, como decíamos, bien organicista, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en gran parte de la filosofía social clásica y en esos primeros, ¿no? Primeros intentos de desarrollo del campo de la sociología. Pablo, ¿por qué sucede esto? Bueno, dijimos por un lado el auge de las ciencias naturales y también va a tener fuerte injerencia las ideas de Darwin en el campo de la biología, ¿no? Estas ideas que tienen que ver sobre la evolución biológica, ¿no? Y reactivan estas teorías organicistas, estas ideas de pensar la sociedad como un organismo, ¿no? Y bueno, los escritos de Darwin, ¿no? Se vuelven a reactualizar y, digamos, la sociología, ¿no? Se empieza, ¿no? A pensar en términos de ese positivismo que había desarrollado Comte, ¿no? Entonces, esto es importante porque en ese marco Durkheim está preocupado, como dijimos, de constituir un método, de tratar de pensar, ¿sí? Un nuevo objeto de estudio. Y bueno, en Durkheim va a estar esta idea de dotar, ¿no? A la sociología, ¿no? Este carácter científico, ¿no? Y para él la sociología va a ser la ciencia de las instituciones, del estudio de las instituciones, y que había que descubrir, ¿no? Esos hechos sociales que estaban estructurados en la sociedad, ¿no? Em, por lo tanto, la sociología o las ciencias sociales debían estudiar, ¿no? A la sociedad como una totalidad, ¿no? En lugar de analizar las acciones de los individuos, ¿no? Esto es una diferencia con Weber, ¿no? En este sentido, ¿no? Él trata de ir construyendo, ¿no? Ese objeto de estudio basado en la experimentación que pudiera pensar a esa sociedad como una totalidad. Y encuentran el concepto de los hechos sociales, ¿no? Entonces, importante que tengamos en cuenta, Durkheim sostenía que el método, ¿no? O el enfoque que iba a permitir el estudio de estos hechos sociales iba a ser el inductivo, ¿no? Aquel que se utilizaba en las ciencias naturales, es decir, a partir de lo particular se podía llegar a lo general, ¿no? Una conclusión de carácter general, ¿no? Y él va a aplicar este método, ¿no? Objetivista, ¿no? Eh, es decir, se coloca en un lugar del investigador como un ser objetivo, ¿no? Que analiza y estudia
la realidad, eso que lo rodea, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Esos hechos sociales van a ser estudiados como cosas, dice él, ¿no? Eh, Despojado de esta subjetividad del investigador, de cierta implicación del observador, etcétera, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Recuerden que es una diferencia con Weber, ¿no? Que le daba cierto papel a la eh, subjetividad, ¿no? Eh, en Durkheim, y vuelvo a resaltar, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver de fondo con el positivismo van a ocupar un lugar central, ¿no? Eh, por un lado está el método de experimentación, en donde en el campo de las ciencias sociales, principalmente en la sociología, va a tomar como método de estudio y científico el método estadístico, el tratamiento estadístico, ¿no? Para hacer un abordaje de esos hechos sociales, ¿no? Durkheim va a decir que el hecho social presenta como una regularidad estadística y a partir de esas investigaciones de carácter estadístico y de recolección de datos era posible establecer ciertas conclusiones o regularidades generales, ¿m? Que podían explicar el funcionamiento, ¿no? De algún hecho o evento social, ¿no? Eh, por eso, en el estudio del suicidio, en esa investigación, ¿no? Él indaga y se pregunta, ¿no? Que si las causas de los suicidios eran solamente algo de orden individual o si en esos datos, en esas informaciones que él había recolectado, era posible encontrar ciertas regularidades, ¿no? Que explicarían cierto rasgo, ¿no? Común entre los suicidas, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Él decía que las causas de eso tenían que ser buscadas en el mismo hecho social que habían generado esa forma de actuar, ¿no? Él va a decir, ¿no? Que la explicación de un hecho social, de algo que sucede a nivel social, debía ser siempre buscada no en el individuo, ¿no? Sino en otro hecho social, ¿no? Había una causa dentro de esa sociedad en esta idea de organismo que no funcionaba de manera adecuada y producía ese evento o hecho social, ¿no? Eh, por lo tanto, Durkheim es importante entender que le da una fuerte preponderancia a lo social y en la constitución, en la conformación y en el pensamiento, ideas y formas de actuar del individuo, ¿no? Y esto eh, nos lleva a poder pensar el sentido que él tenía de las ciencias sociales y de la sociología, que era tratar de constituir en ese momento un campo de estudio científico y bien definido y bien específico, ¿no? Bueno, en relación a la cuestión de lo que, como él pensaba, ¿no? Que se producían los hechos, ¿no? Dentro de la sociedad, él va a decir esta idea que hablamos eh, en algún momento, ¿no? Que los fenómenos sociales debían ser concebidos como exteriores a los individuos, ¿no? Eh, Como cosas que tenían que ser, ¿no? Como cosas entre comillas, ¿no? Como algo exterior, ¿no? La realidad estaba por fuera del individuo, ¿no? Y él decía que para poder entender esas acciones o esos hechos tenían que ser comprendidos, por el sociólogo, ¿no? Y ahí, ¿no? Decía que, bueno, digamos, eh, en este sentido el análisis sociológico debía, ¿no? Seguir los pasos o el enfoque inductivo propio de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, a partir de la experimentación, de la observación, ¿no? A partir de ese estudio de,
en el campo, en la experiencia, se podía llegar a establecer ciertas regularidades, ciertas conclusiones, ¿no? A partir del análisis de esos datos estadísticos se podía llegar a ciertas conclusiones generales, ¿no? En este sentido, Comte había planteado esta cuestión, ¿no? Eh, que, que en realidad, ¿no? La sociología era un campo de carácter científico, ¿no? En donde eso que se consideraba lo real debía ser objeto de estudio, ¿no? Bien, Turgen, retomando algunas ideas que planteó Comte en su momento, va a hablar, ¿no?, de dos cuestiones que me voy a detener un ratito y voy a cerrar con esto para no complicar por ahí estas posiciones o enfoques de Durkheim, que lo que a nosotros nos interesa es este interés o preocupación que tiene Durkheim en constituir un campo científico, esta idea de el estudio, el método sociológico que va a tener que ver con el estudio de los hechos sociales que estaban por afuera del individuo y que iban moldeando o constituyendo ese campo de pensamiento, acciones, etcétera. Y lo que va a decir Durkheim, ¿sí?, en su obra La división del trabajo, ¿no?, va a establecer como, ¿no?, un cierto pasaje o ley evolutiva, ¿no? Recuerden que está en pleno auge de las ideas de Darwin, ¿sí?, en la que él habla del pasaje de una solidaridad mecánica a una solidaridad que él llama orgánica, ¿no? Eh, el Durkheim está preocupado, interesado por buscar un nuevo tipo de lazo social, ¿no?, en medio de ese mundo cambiante, ¿no? Que va a ser la división del trabajo porque permite, ¿no?, integrar el cuerpo social, ¿no?, produciendo cierta solidaridad, ¿no? Eh, que no produces, ¿no?, en este sentido, solidaridad solamente porque favorece el intercambio, sino, dice Durkheim, porque crea un sistema de derechos y deberes entre los seres humanos que los va ligando de manera durable, ¿no? Esa división del trabajo va, ¿no?, posibilitando esa integración de ese nuevo cuerpo social, ¿no? Esto va dando lugar a ciertos derechos, ¿no?, a una cierta moral que lo va constituyendo y protegiendo, ¿no? Y que esa división del trabajo, ¿no?, va generando reglas que van permitiendo ese funcionamiento, dice, pacífico, ¿no?, de los integrantes de la sociedad con sus funciones, etcétera, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, habla de dos tipos de solidaridad, ¿no?, que son como dos formas de evolución que va a tener la sociedad, ¿no? Piense que en el contexto, ¿no?, en esta idea de buscar en ese mundo cambiante de transformaciones cierta cohesión social, él va a hablar de, por un lado, la solidaridad mecánica, ¿no? Que él dice que este tipo de solidaridad eh, o solidaridad por semejanza se dio en las sociedades más tradicionales, arcaicas, ¿no?, en donde los individuos, de ahí la idea de solidaridad por semejanza, donde los individuos se parecen o comparten los mismos sentimientos, ¿no?, y van como obedeciendo a las mismas creencias y valores, ¿no? Dicen este tipo de sociedades, ¿no?, en donde tratan de uno parecerse al otro para tratar de pertenecer a ese tipo de sociedad, ¿no? Y donde dice que aquí la similitud es la que va creando ese tipo de solidaridad, ¿no? Y en segundo punto tiene que ver con ese pasaje a una solidaridad orgánica. Dice que es más característica de las sociedades modernas, ¿no?, de su época, en donde él habla de que en realidad resultan esta solidaridad de la diferenciación de los individuos, ¿no?, que cada uno va a estar ligados entre sí
porque van ejerciendo funciones complementarias dentro de ese sistema social y esto va a tener que ver con esa división del trabajo, ¿no? Esto en términos ideológicos tenía que ver con fundamentar esas cuestiones que tenían que ver con el desarrollo del capitalismo, la división del trabajo, la propiedad privada, etcétera, ¿no? Durkheim lo que va a decir que no, el pasaje de la solidaridad mecánica a la orgánica no se producía, como decían algunos economistas, porque digamos, los individuos encontraran, ¿no?, ventajas en repartirse tareas para producir más, ¿no?, o mejor, más rápidamente, sino porque la extensión, el carácter cada vez más denso de las sociedades, ¿no?, habían roto, ¿no?, progresivamente las similitudes que se hablaban en las sociedades y había aumentado estas diferenciaciones entre los individuos, ¿no? En este sentido, Turgen va a observar que el pasaje de estas sociedades arcaicas a las modernas debió haberse ido, ¿no?, siendo, ¿no?, transformando esas pequeñas sociedades semejantes, ¿no?, y relacionándose con otras pequeñas sociedades con distintas creencias y valores, ¿no? Y esto fue destruyendo, ¿no?, esa cierta homogeneidad, ¿no?, aislada de cada grupo, ¿no? Y esto fue estimulando, ¿no?, el intercambio económico, cultural, ¿no? Y esto fue generando esta diversificación de las tareas, ¿no? Para cerrar, ¿no?, esta idea de Durkheim, ¿no?, parecería, tomando cuestiones que tienen que ver con Darwin y cierto biologicismo, ¿no?, que hay de fondo, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que los organismos o cada elemento de la sociedad puede coexistir sin que uno estorbe la existencia del otro, la supervivencia del otro, ¿no? Voy a cerrar con una frase de Durkheim, ¿no?, que dice, ¿no?, los hombres soportan la misma ley, ¿no? En una misma ciudad, las diferentes profesiones pueden coexistir sin dañarse recíprocamente, pues persiguen objetos diferentes, ¿no? El soldado busca la gloria militar, el sacerdote la autoridad moral, el hombre de Estado el poder, ¿no?, y el industrial la riqueza y el sabio el renombre científico, ¿no? Bueno, esta idea de donde hay pensar la social o la sociedad como un organismo viviente, ¿no?, donde cada uno cumple su función, coexiste, convive, ¿no? Y cuando alguno de estos elementos se corrompe o produce un desarreglo, hay que restablecerlo para restablecer esa cohesión social, nuevamente el equilibrio, etcétera, ¿no? Y esto está presente en Durkheim y tiene que ver con las ideas de la época, como dijimos, el auge de las ciencias naturales, de la biología de Darwin, del positivismo de Comte, etcétera. Bueno, esto para retomar algunas cuestiones importantes, cerrando en este derrotero que hemos recorrido de Durkheim, estos puntos, ¿no? Esta preocupación por constituir un método sociológico, esta idea de los hechos sociales por afuera de los individuos, ¿no? Esta idea de que lo real, ¿no?, tenía que ser cognoscible por ese investigador y que el investigador se tenía que mantener lo más objetivo posible frente a eso que estaba estudiando, investigando. Esta cuestión que plantea Durkheim de pensar la social como un organismo viviente donde cada uno cumple sus partes, ¿no? Y ahí esta idea de la división, el estudio de la división del trabajo y cómo estas sociedades pasan de ser sociedades donde hay una solidaridad dada por semejantes, donde había una idea de lo colectivo, pasan a ser sociedades más diversificadas, en donde cada uno cumple su papel dentro de esa sociedad de manera coercionada, ¿no? Bueno, coaccionada, perdón. Bueno, esto fue Urgen, espero que verlos en el próximo sábado y bueno, si hay alguna duda o consulta, lo vamos viendo el próximo sábado, en el próximo teórico,
o me escriben también por la plataforma y lo trato de responder también por ahí. Les mando un abrazo grande, que tengan un lindo sábado y un buen trabajo en el grupo operativo.